Hola, ¿cómo están? Les habla Carola Canelo Figueroa hoy día martes 21 de enero del año 2025. Estamos en una situación muy grave en Chile, pero yo diría que lo más grave es que hayan personas que todavía no quieran ver esa gravedad y que insistan en no asumir la responsabilidad política que significa que tengamos como presidente de la República a operadores políticos del Frente Amplio y del Partido Comunista en Chile, en nuestro país. De los últimos acontecimientos, porque han sido varios acontecimientos muy graves, lo último que hemos sabido es que la izquierda, el Frente Amplio, el grupo de Boric, junto a lo que es el Partido Comunista y lo que es el socialismo democrático, es decir, en el fondo la nueva mayoría, porque esto es un producto derivado de la nueva mayoría, junto con la derecha, aquella parte de la derecha de Chile Vamos, han tomado la decisión de llevar a cabo una reforma previsional que va a significar perjudicar aún más a la clase trabajadora de nuestro país. Y me interesa que este mensaje llegue a los que están dispuestos a escuchar, realmente aquellas personas que están abanderadas en la izquierda o en la derecha. No tiene ningún sentido que usen su tiempo en este video, sino que me interesa llegar a aquellos millones de chilenos y chilenas que no tienen adoctrinamiento ideológico, que son libres y que están dispuestos a aprender y que tomen conciencia de lo siguiente. Quiero planteárselos para que ustedes puedan analizarlo y sacar sus propias conclusiones. Mira, les voy a mostrar lo siguiente. Miren, la R equivale a la remuneración del trabajador. El Código del Trabajo define como todo ingreso que obtiene el trabajador como consecuencia de su trabajo dependiente. Y inclusive todo lo que es la doctrina marxista critica que la remuneración del trabajador, de ese valor, se le quita al trabajador lo que se ha denominado tradicionalmente la plusvalía, que es una diferencia importante, es decir, no todo el valor del trabajo va hacia el trabajador, sino que una parte importante se la lleva el empresario, obviamente. Pero resulta que, más gravemente aún a eso, la derecha y la izquierda, o sea, aquellos que critican la plusvalía, como lo plantea Marx, han perjudicado históricamente aún más al trabajador. Es decir, no solo le han sacado la plusvalía, sino que además le han impuesto a la renta sobre la remuneración, o sea, vamos disminuyendo la remuneración, le han sacado dinero para la seguridad social, la AFP, le han sacado dinero para la salud, FONASA, ISAPRE. Luego el trabajador con esa remuneración compra bienes y servicios y tiene que pagar además IVA. Y ahora la derecha y la izquierda pretenden, o sea, como si fuera poco todo lo anterior, no sé si me hago entender fácilmente, como si fuera poco todo lo anterior, pretenden sacar de la remuneración del trabajador dineros para que sean prestados al Estado, lo cual es claramente inconstitucional, como paso a explicar. Conforme al artículo 41 del Código del Trabajo, se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. Entonces la remuneración es un ingreso claramente en dinero que percibe el trabajador. El decreto ley 3500 en el artículo 20, letra H, prescribe claramente: el empleador deducirá los aportes de los trabajadores de su remuneración mensualmente o con la periodicidad que las partes acuerden. En caso de incumplimiento, dice, del empleador de su obligación de enterar los aportes, se aplicará, y dice, tal norma. Y luego, miren lo que dice: los aportes que efectúen empleador y trabajador
se depositarán en una cuenta individual que se abrirá en una administradora de fondos de pensiones. Luego miren lo que dice aquí: los recursos originados, los aportes efectuados por el trabajador serán siempre de su propiedad. Luego, me siguen, ¿cierto? Hay un concepto de remuneración, el trabajador percibe una remuneración. Luego el decreto ley 3500 que está vigente, que es de la dictadura civil-militar, pero que la nueva mayoría, la concertación, el Frente Amplio, no derogaron nunca. No hubo ningún presidente de la República teniendo las atribuciones para hacerlo, hizo un nuevo sistema, sino que se ha mantenido hasta el día de hoy, en total perjuicio de los trabajadores, sin duda. Y luego, sobre eso, cuando se descuenta dinero de la remuneración del trabajador, que la remuneración es del trabajador, ese dinero que se descuenta para su previsión futura, para su capitalización individual, es de su propiedad. Y luego, ¿qué dice el artículo 19, número 24 de la Constitución? El artículo 19, número 24 de la Constitución dice que la Constitución asegura a todas las personas, número 24, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Es decir, hay una protección constitucional del derecho de propiedad. Por lo tanto, tanto las remuneraciones del trabajador como los dineros que se destinan a su previsión son actualmente de propiedad del trabajador. ¿Y qué es lo que pretende hacer la derecha y la izquierda? Jurídicamente pretenden quitarle dinero que es de su propiedad a los trabajadores. O sea, de eso estamos hablando. Y la Constitución dice claramente: nadie puede en caso alguno ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio. ¿A qué se refiere eso? Que nadie puede privar a alguien de su propiedad. Nadie podría privar a alguien de la remuneración de la persona, o de los aportes que hace en las AFP, o pretender forzar que ejerza atributos del dominio que son la facultad de enajenación o disposición, la facultad de uso y goce. Y por lo tanto, cuando aquí el legislador pretende, según lo que ha sido informado, porque aquí ha habido muy poca información oficial real a la gente, quitarle dinero para dar un préstamo al Estado de manera forzosa, se está afectando la calidad de dueño del trabajador sobre sus remuneraciones y sobre los dineros que destina a la AFP o a la cuenta de ahorro previsional. La ley dice, sino en virtud de la Constitución, de ley general o especial que autorice la expropiación, porque en rigor sería una especie de expropiación lo que están haciendo, tomados de la mano, el Frente Amplio, el Partido Comunista, lo que es la concertación, la nueva mayoría, el socialismo democrático y la derecha. Pero en ese caso, la Constitución dice, cuando alguien es expropiado, tiene derecho siempre a una indemnización, pero aquí no va a haber ningún tipo de reparación, sino que aquí se le saca el dinero al trabajador y se establece una especie de préstamo forzoso, lo que claramente es inconstitucional, para después ser supuestamente devuelto de alguna manera por el Estado. Esto realmente es de la mayor gravedad. Asumamos responsabilidad. Sugerencia práctica, hay que estar consciente que en Chile todavía hay ciudadanos y ciudadanas que no han leído siquiera la Constitución vigente del año 2005. Y por lo tanto, todos estos temas los ignoran absolutamente y van a quedar siempre sometidos al adoctrinamiento y a la manipulación de los grupos de izquierda y los grupos de derecha. Carecen hasta la fecha de aptitud crítica y de la capacidad de leer, de comprender y tomar sus propias decisiones frente a una situación tan grave como esta. Pero también hay millones de ciudadanos y ciudadanas que sí tienen ganas de aprender y sí tienen ganas de asumir su responsabilidad política. Y ese es mi llamado. En consecuencia,
Claramente esta es una muestra de cómo tanto la derecha como la izquierda vuelve a perjudicarte. Y vuelve a perjudicar no solo a las actuales generaciones, sino que también a las generaciones futuras. Se está hipotecando la construcción de un buen país en el futuro, presente y futuro. Y por lo tanto, mientras no haya una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que despierten de verdad, que tomen conciencia y no acepten una conformidad ni de un lado ni del otro, y se den cuenta con claridad que el único camino posible es el de la independencia política, mientras no pase eso, la sugerencia que les doy a aquellas personas que se han despertado, que sí son independientes, que sí usan su raciocinio y su inteligencia y su experiencia de vida, es que hagan lo posible por empezar a generar sus propios negocios, sus propias empresas, porque claramente tanto la izquierda como la derecha están dictando aberrantemente leyes que van en contra de la clase trabajadora. Y por lo tanto es muy importante que las personas tomen las decisiones pertinentes para evitar estas graves injusticias y estos graves perjuicios para ustedes y sus familias. Un abrazo gigante.